Tendré el gusto de presentar al doctor Marcos Guidoli. Él es licenciado en biotecnología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. También en esta universidad realizó su doctorado y en el Instituto de Ictiología del Nordeste, citado en la Facultad de Veterinarias de nuestra universidad, llevó a cabo su postdoctorado. Actualmente es docente de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de nuestra universidad. Es investigador asistente del CONICET, desarrollando sus actividades en el INIGNE, y su tema de investigación es cáscara de arroz y bagazo cervecero bioprocesado con moho como aditivo alimenticio para la piscicultura. El tema de la disertación que hoy tendrá con nosotros es microbiología preventiva, microorganismos autóctonos como post, para, pre, pro y simbióticos en piscicultura. Marcos, un gusto tenerte con nosotros en esta actividad, así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias Laura por la presentación y muchas gracias por la invitación también. Es un placer, un honor poder eh, estar junto con la calidad de expositores que estuvimos viendo estas últimas semanas, así que desde ya muchísimas gracias. Bueno, Ahí se ve muy bien. bien, empezamos desde atrás ya. A ver, bueno. Bueno, como decía Laura, el tema de esta charla va a ser microbiología preventiva. Para empezar, vamos a definir un poco qué es la microbiología preventiva. En nuestro grupo de investigación, lo que tratamos de hacer es utilizar microorganismos para evitar o disminuir la aparición de enfermedades en animales de producción, específicamente en piscicultura, en peces en nuestro caso. También el uso de estos microorganismos puede aumentar las características productivas, es decir, la biomasa, la sobrevida, todos los parámetros productivos, favoreciendo así un aumento en el producto final en este tipo de producciones. Primero quise mostrar como una secuencia de pasos que fui atravesando desde que empecé en este tema hace ya varios años, eh, siempre trabajando con la idea de esta microbiología preventiva y distintos tipos de microorganismos. En las últimas etapas, en estos últimos 2 o 3 años, tuvimos la suerte de que esto se fue acercando más, fue mutando de la ciencia básica a la ciencia aplicada, y en estas últimas 3 etapas ya estamos más cerca de lo que es prácticamente la tecnología. Estamos haciendo mucha innovación, que también son temas que después vamos a escuchar cuando termine también nuestra charla de tecnología pesquera. Ahí en el medio también les pongo, porque voy a comentar un poquito, que en el medio de mi segunda y tercera etapa entró también el tema de la evaluación de los efectos de los antibióticos en los sistemas de piscicultura. Bueno, cuando empecé a trabajar hace ya varios años, como bien les dije, empecé a trabajar con un probiótico bacteriano. Un probiótico se define como un microorganismo vivo que, administrado en cantidades suficientes, genera un efecto benéfico en el hospedador. Dentro de esta charla, lo más importante es que tiene que estar vivo, ¿sí? Cuando uno escuche probiótico, tiene que saber que lo que sea que está consumiendo, ese microorganismo tiene que estar vivo, porque la idea del probiótico, básicamente, es que el producto de su metabolismo, que lo va a realizar dentro del hospedador, es el que genera este efecto benéfico. Pero en esta primera etapa, como pongo ahí en mayúsculas, yo trabajé en una etapa in vitro. Empecé trabajando con ranas en ranicultura, que si bien no son peces, está dentro de la acuicultura, porque la primera etapa de su ciclo de vida es completamente dentro del agua, después se va diversificando. Y en esta primera etapa fueron muchos ensayos de laboratorio en los cuales nosotros obtuvimos los microorganismos y vimos la capacidad de los mismos de producir sustancias antimicrobianas como tipos de bacteriocinas, peróxido de hidrógeno, algunos tipos de ácidos orgánicos. De la misma manera pudimos comprobar que esos microorganismos eran capaces de
generar daños en células patógenas muy importantes en ranicultura que causan muchísimos daños para estas tipo de empresas. Y en cocultivos in vitro nuevamente podíamos evaluar o demostrar que podían impedir o disminuir el crecimiento de este tipo de patógenos. Todo esto nos permitió realizar publicaciones, obviamente, que permitieron al grupo seguir avanzando. Pasando de página a la siguiente etapa, seguimos trabajando con un probiótico bacteriano, pero en este caso decimos in vivo. Es muy importante destacar que todo lo anterior que veníamos hablando, si bien yo estaba nombrando la palabra probiótico bacteriano, al no probarlo in vivo, nosotros no podemos darle el nombre de probiótico, porque como les dije, el probiótico tiene que generar un efecto benéfico en el hospedador. Si yo lo pruebo solamente in vitro, solamente vamos a decir que es potencialmente benéfico, porque no sabemos verdaderamente cómo va a reproducirse esas características que evaluamos in vitro una vez que esté en el organismo. Entonces, en esta segunda etapa, cambié de especie animal, pasamos de las ranas a los peces, específicamente en Pteractus mesopotamicus o pacú, que es la especie con la que yo trabajé, y seguimos trabajando con bacterias, por eso digo probiótico bacteriano, pero in vivo. Este gráfico por ahí que les muestro, a mí es algo que a mí me gusta mucho porque me ayudó a hacer un cierre de lo que fue mi tesis doctoral, que fue una serie de pasos o etapas para poder formular un producto probiótico, porque no es tan sencillo hacerlo. eh, y acá fue donde empezamos a despegar de la parte de ciencia básica para empezar a ir hacia la parte aplicada, diciendo, bueno, todas estas características que nosotros vemos en el laboratorio, ¿cómo lo vamos a aplicar para poder ir más allá y empezar a tener algún producto que potencialmente pueda venderse en el mercado? Bueno, inicialmente comenzamos estudiando los aspectos generales de estos microorganismos. Nosotros nos centramos principalmente en el concepto de especificidad de especie, en el que dice que un microorganismo que es aislado del animal va a tener una mayor capacidad de colonizar ese animal específico, ese hospedador. Entonces empezamos aislando, obtuvimos más de 200 cepas de grupos específicos que ya son considerados como seguros para utilizarse como probióticos. Luego de esta primera etapa, lo que hicimos fue evaluar las características fisiológicas y funcionales, disminuyendo el número de cepas con potencialidad benéfica. Nuevamente evaluamos la capacidad de inhibir patógenos, la producción de sustancias inhibitorias, las características de superficie. Y en el caso específico de la piscicultura también entran otras herramientas que se pueden evaluar, como por ejemplo la capacidad de producir emulsiones o de degradar parcialmente algún tipo de alimento que ayude a la digestión de los alimentos, ¿sí? Bueno, en la siguiente etapa evaluamos la viabilidad y la seguridad de estos microorganismos, porque tenemos que asegurar que estos microorganismos puedan crecer en gran cantidad para poder producirlo en el laboratorio y además de que sean seguros poder utilizarlos en la producción. Así evaluamos, por ejemplo, la resistencia a distintas concentraciones de sales biliares de esta especie en particular, como así también la resistencia de estos microorganismos que ya estaban preseleccionados a distintos tipos de antibióticos, porque nosotros no podemos utilizar un microorganismo que tenga mucha resistencia antimicrobiana, porque vamos a estar haciendo que este microorganismo empiece a compartir genes de resistencia con otros microorganismos, aumentando la resistencia antimicrobiana, que es un problema muy grande actualmente en todos los tipos de producción. El siguiente paso fue evaluar las características tecnológicas. Hasta acá era todo bastante parecido a lo que habíamos visto anteriormente, pero tenemos que evaluar cómo esta sustancia, este microorganismo, va a poder ser producido y comercializado. Entonces, evaluamos características como, por ejemplo, en este gráfico, la supervivencia luego de un proceso de conservación a largo plazo, como es la liofilización. ¿Sí? Tenemos que evaluar si va a tener una larga vida en estante o no, para poder determinar que ese producto pueda llegar a ser vendido y comercializado de forma exitosa. Recuerden siempre que desde el comienzo estoy diciendo que el probiótico tiene que estar vivo. Entonces, si yo lo voy a almacenar de la forma que sea que lo vaya a almacenar, al finalizar el periodo de estante y
poder utilizarlo en el animal, estos microorganismos tienen que estar vivos. Por último, en todas esta serie de etapas, recién pasamos al estudio in vivo, administrando los probióticos, potenciales probióticos, a estos microorganismos, a estos animales, que en este caso serían los peces. Afortunadamente, en nuestro caso, pudimos evaluar que los parámetros biométricos o productivos de la especie se incrementaron, algunos en un 50% y otros en un 100%, demostrando que aumentábamos la supervivencia, el peso medio, la biomasa total de estos animales. Además, también realizamos estudios histológicos porque es muy importante ver además que estos microorganismos no estén generando ningún tipo de daño a nivel tisular o histológico. Principalmente se ve que los microorganismos no trasloquen o sean capaces de atravesar la barrera intestinal y aparecer en otros órganos. También en este caso en particular nos encontramos con la sorpresa de que un grupo de microorganismos era capaz de estimular el sistema digestivo de los peces, induciendo la aparición temprana de glándulas relacionadas al sistema digestivo. Por último, para cerrar todo el ciclo, se tiene que realizar un correcto etiquetado. Tenemos que seguir normas que ya están preestablecidas a nivel nacional e internacional, en el cual tenemos que poner todas las características específicas y solicitadas del contenido de los microorganismos que tiene este producto, en qué cantidad se los tiene que utilizar, cómo se los tiene que utilizar, cómo se los tiene que restituir, si son secos, o cómo se los tiene que incorporar a los distintos tipos de alimentos, si es que así se los van a administrar. De la misma manera, en esta última etapa tuvimos que incorporarlos a cepas de referencia internacional o ceparios de cultivo. Todo esto, al igual que en el caso anterior, nos sirvió muchísimo para la publicación de distintos resultados, pero alejándonos un poco más de la ciencia básica y atravesando la ciencia aplicada, ya empezamos a entrar a la parte tecnológica mediante la presentación de una patente, la cual logramos obtener luego de mucho tiempo, y eso nos demoró bastante la publicación de los trabajos científicos, pero una vez que salió la patente pudimos finalmente publicarlos. Bueno, acá hacemos un corte porque en el medio de todo esto me surgió una inquietud, ya que siempre cuando comentábamos por qué estábamos estudiando con probióticos, decíamos que la tendencia mundial era dejar de utilizar antibióticos como promotores de crecimiento por el creciente aumento de la resistencia a antimicrobianos. Pero no había ningún trabajo científico que establezca que el uso de antibióticos en dosis subterapéuticas y a largo plazo generaba resistencia a antimicrobianos. Entonces, la doctora Valeria Amable, que se acaba de doctorar recientemente, durante su tesis doctoral, determinó la presencia o la existencia de la presión de selección por el uso de drogas antimicrobianas en estos animales. También pudimos obtener trabajos en revistas de alto impacto, que fueron, cuya presentación en distintos congresos fue muy bien recibida. Ahora pasamos a otra etapa, al paso número 3, en el que seguimos trabajando con la misma especie animal, pero hicimos un cambio en el tipo de microorganismos con el que estábamos trabajando. Y ahora pasamos ya de un probiótico que estaba hablando anteriormente bacteriano, ahora digo que es un probiótico fúngico. Esa imagen que tenemos ahí es una Candida tropicalis, que también es aislada del tracto digestivo de Pacú, es una cepa autóctona del Pacú, que en esta imagen se puede ver cómo forma un pseudomicelio, por eso aparentaría ser un hongo filamentoso, pero sin embargo es una levadura. Cuando obtuvimos este microorganismo, empezamos a buscar en la bibliografía y nos recomendaban siempre tratar de evaluar no solamente su efecto cuando se lo administra vivo, como el probiótico, sino también cuando se lo administraba inactivado y seco. De esta manera realizamos estudios y pudimos ver, administrándolo a dos dosis diferentes, por eso este gráfico tiene 1 y 2, y de dos formas distintas. El D es que está inactivado y el A es que está vivo. Como pueden observar, siempre al administrarlo de forma inactiva o muerto, se obtenían mejores resultados. Estadísticamente, las distintas concentraciones no mostraban diferencias significativas en muchos de los parámetros. Esto es un ejemplo que es la sobrevida, pero sí había mejores resultados al administrarlo inactivado, seco, ¿sí? Con el microorganismo directamente muerto. Esto es lo que me lleva a la definición del prebiótico. Anteriormente decíamos que el probiótico tenía que estar vivo. Un prebiótico es una sustancia que no es digerible por el organismo del hospedador
y que llega al intestino prácticamente sin ser digerida y va a ser utilizado por microorganismos benéficos para crecer y multiplicarse. En este caso, la pared celular de las levaduras, principalmente los mananoligosacáridos, son los que cumplen esta función. Seguimos con las publicaciones de los resultados y muchos de estos resultados están todavía en procesamiento que van a ser presentados próximamente por un becario doctoral también que va a defender su tesis el año que viene. Seguimos avanzando, seguimos trabajando con la especie de Peractus mesopotamicus y volvimos a cambiar esta vez del microorganismo. Ahora pasamos a trabajar, seguimos con los hongos, pero ahora pasamos a trabajar con los hongos filamentosos o mohos. Si bien en la bibliografía no recomiendan trabajar mucho con este tipo de microorganismos por la capacidad de producir micotoxinas de muchos de ellos, vimos que había más, pudimos aislar más de 15 cepas de distintos tipos de mohos del tracto digestivo de estos animales. De hecho, nos sorprendió la amplia variabilidad o diversidad de este tipo de microorganismos que encontramos, por eso les pongo esa imagen para que vean, si bien hay muchos que tienen el mismo color y son de distinta especie o distinto género. Acá es un paneo general para que vean las distintas características que pudimos encontrar en cada una de estas cepas. Volvimos a hacer exactamente lo mismo. Evaluamos la capacidad de inhibir distintas sustancias, de producir distintas sustancias enzimáticas, porque estos hongos son muy buenos productores de enzimas. Entonces vimos que podían hacer una digestión parcial del alimento produciendo amilasas, celulasas, eh, sustancias degradadoras de lípidos también. Y nuevamente, volcándonos a la bibliografía, pudimos ver que en este caso no solamente teníamos que evaluar la producción de el efecto de los hongos estando vivos o inactivos, sino que también tenemos en cuenta que esto también fue un largo proceso de varios años, fueron modificándose las definiciones, incorporándose nuevas definiciones, y empezamos a encontrar las definiciones de posbiótico y parabiótico. Un posbiótico es eh, una sustancia que la produjo el microorganismo in vitro, afuera, en el laboratorio, la industria, y nosotros la purificamos y se la incorporamos a el hospedador. Entonces el microorganismo no se incorpora ni vivo ni muerto. Mientras que un parabiótico es el microorganismo que se rompió y se incorporó se lo dio al animal, se lo ofreció al animal completo, pero muerto y inactivado y roto, ¿sí? Entonces, acá vemos otro gráfico, vuelvo a decirles nuevamente lo mismo, esta es una de las 5 cepas que habíamos preseleccionado con una sola de las características, pero simplemente para ver que en este caso, este hongo en particular, este moho en particular, no resulta del todo benéfico administrándolo vivo, entonces no tiene una buena función probiótica. Sin embargo, tiene mejor efecto cuando se lo incorpora de forma inactivada o solamente sus secretoma. Lo que significa la S es el secretoma o todos los componentes que libera al medio. Todos estos están actualmente en publicación y son todos resultados de becas de pregrado de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNE y de nuestros proyectos de investigación que están en estas líneas. Rompiendo un poco todo lo que veníamos hasta acá, eh, por suerte, todo lo que nosotros vinimos haciendo nos trajo en contacto con muchas otras personas que trabajan en distintos ámbitos. Y encontramos la posibilidad, trabajando con MOOS, principalmente una de las empresas con las que más trabajamos, con los productores, que es Puerto Las Palmas Group, que son los dueños de la empresa de la marca Pacuteco. Ellos producen el pacú arrocero, famoso pacú arrocero, entonces producen tanto pacú como arroz y nos planteaban la necesidad de hacer algo con la cáscara de arroz que la producían en muy grande cantidad. Entonces ahí surgió la idea de poder utilizar esa cáscara de arroz para utilizarla como fuente como sustrato o como base para el crecimiento de los mohos, con la posibilidad de producir algún tipo de aditivo alimenticio para peces o algunas otras especies de animales, que ya lo van a escuchar en la próxima charla, em, utilizando residuos agroindustriales como la cáscara de arroz, pero también tuvimos contacto con otras personas que nos sugirieron utilizar estos hongos por la gran cantidad de enzimas que les comenté que producían para producir o purificar a partir de estos residuos sustancias químicas puras de interés en distintos tipos de industrias.
Además, estas enzimas las podemos purificar para ser utilizadas en la industria y últimamente avanzamos también en la posibilidad de utilizar la tecnología de proteínas recombinantes para obtener en gran cantidad y de forma más económica estas enzimas. Entonces, para cerrar esta última etapa, les quería mostrar un poco de cómo fue el paso a paso de todas estas etapas que nos llevaron a todo nuestro grupo de investigación hasta donde estamos hoy. En la primera etapa, entonces, empezamos con lo que fue algo de ciencia bastante básica, todo trabajando in vitro. Tuvimos un salto muy grande cuando empezamos a trabajar in vivo. Una vez que empezamos a trabajar en vivo, la gente empezó a demostrar mucho más interés, sobre todo los productores que vieron que podían llegar a ver algún producto que tenga algún efecto comprobado en los animales. Cuando empezamos a aumentar eh, o ampliar el registro de nuestros microorganismos benéficos, eh, pudimos empezar a publicar mucho más y a acercarnos a otro tipo de microorganismos que vimos que tenían otras características diferentes, y lo mismo con las últimas etapas que les comentaba anteriormente con las levaduras y los mohos. A partir de esta última etapa, y esta es una curva que representa nuestro estado en este momento, eh, vino un sube y baja de distintas características que pudimos empezar a incorporar, porque es un camino nuevo, que espero que ahora, después de esta charla de tecnología pesquera, nos van a esclarecer muchas cosas con los oradores que tenemos después. Bueno, inicialmente en la universidad tengo el placer de pertenecer a un grupo que fue, que pudo formar parte y obtener un proyecto del programa Raíces Federales itinerante, en este caso, para obtener las tecnologías necesarias para producir anticuerpos monoclonales y proteínas recombinantes. Posteriormente, el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación largó una convocatoria y fuimos acreedores de beneficiarios de una de esta convocatoria para poder fundar una empresa de base tecnológica con estos conocimientos, que con UNETEC Innovar, que es la incubadora de empresas de nuestra universidad, estamos empezando a preincubar nuestra pequeña empresita que se va a denominar Nutri Solutions, cuyo, eh, digamos, principal fuerza de empuje, también están acá, van a poder hablar, es el parque tecnológico de nuestra universidad, que nos está dando una ayuda muy importante en ese tema, porque estamos abandonando más la ciencia básica y aplicada, estamos llegando ya a la parte netamente tecnológica. Como grupo de investigación nos enorgullece decir que las dos líneas que tenemos están muy abocadas a la parte aplicada, ya que eso que les comentaba anteriormente de los antibióticos, en este preciso momento estamos llevando adelante un estudio en un convenio privado con una empresa, que es la empresa Bedson, porque estamos realizando estudios en antibióticos para empresas privadas. eh, Actualmente lo estamos realizando en aves, pero esto surgió de los ensayos que habíamos empezado a hacer en antibióticos en peces. Entonces me parece importante mostrarles cómo si bien empezamos trabajando con probióticos de forma básica, la misma necesidad de la industria y de los productores nos fueron generando dudas y nuevos planteos para poder seguir adelante. No dejando la ciencia básica porque fue la base de todo esto. No quiere decir que el que esté acá abajo, el uno, no quiere decir que no sea importante, sino que es la base justamente para poder seguir subiendo esos escalones y llegar hasta donde estamos hoy. ¿Y a dónde nos va a llevar esto el día de mañana? No sé, pero sinceramente como investigador me gustan estos desafíos que estamos planteando constantemente, porque estamos siempre buscando cosas nuevas y escuchando la demanda de los que están necesitando en nuestro ámbito y principalmente en nuestra región buscar soluciones a desafíos que se les están planteando constantemente en sus distintas producciones. Eh, bueno, muchas gracias. Espero que les haya resultado interesante. No lo quise hacer muy técnico para no aburrirlos y bueno, cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición. Muchas Mu- gracias. Muchas gracias, Marcos.